El hotel era perfectamente simétrico en arquitectura. Iba de esta torre a la otra torre que aquí no se ve. Y toda esta parte que podemos observar aquí en este lugar data de la década del 30. Fue una reforma que sufre durante el periodo de los hermanos Eichhorn. Se le agrega un salón de fiestas, debajo más de una serie de habitaciones que en respuesta a la continua demanda de plazas hoteleras que ejercía el lugar. Después una serie de habitaciones para los hombres solteros. Esa pista de baile al aire libre, pista de patinaje también data de la década del 30. El teatrino también. En él recitó nada más y nada menos que Berta Singerman, estuvo Hugo del Carril, entre otras grandes figuras a nivel nacional e internacional. Los restos de esta glorieta era el patio de té de las damas. Ahí las damas se juntaban a tomar el té por las tardes al aire libre. Y a 300 metros de este lugar, hoy en propiedad privada, no está afectada la visita guiada, se encuentra la pileta de natación del edificio. Esa pileta no pertenece más al hotel, ya que los hermanos Eichhorn en 1948, cuando venden la propiedad, deciden no vender la pileta. Por esa razón pertenece a los descendientes, está en perfectas condiciones, en uso en verano, pero para ellos solos no más. Y lo que están viendo era el salón comedor. Este salón estaba habilitado para 250 comensales, que era la capacidad que tenía el hotel en los primeros años. Acá lo que se puede ver, acá se comenzó la destrucción del establecimiento. Todos estos sistemas de arcadas que se pueden ver en este lugar, inclusive en aquel sector, no son originales, sino que datan de una reforma que sufre el edificio cuando cierra como hotel. Se quiere instalar un casino en la década del 70. Se pide la autorización al ministro Manrique. Manrique se le otorga al apoderado que era el doctor Armando Balbín de este edificio en aquellos años. Se inicia la obra, pero a raíz de unas diferencias políticas que existían entre ambas personas, una discusión política terminó derivando en que Manrique le discute con Balbín, le quita la concesión y se le otorga aquí en la localidad de La Cumbre, aquí al norte de La Falda, y de esta forma el casino nunca llega a funcionar en este lugar. La obra queda abandonada a la mitad, de un día para el otro, ¿no? Y a partir de ese momento empiezan a quedar todas las cosas expuestas por más de 20 años, ¿no? Para que pase todo lo que sucedió, ¿no? Los continuos saqueos, destrozos, abandono y deterioro que sufrió el edificio durante todo ese tiempo. Que en las reformas del casino también se elimina esa parte de antecocina y cocina para la futura construcción de los baños y oficinas del casino. Nunca fue ni baño, ni oficina, ni casino, y termina en esto, que son las ruinas del Eden Hotel, ¿no? Esa reforma del casino acabó con la simetría del establecimiento, casi que era perfectamente simétrico en sus orígenes, acabó con la existencia de las cocinas que estaban ubicadas en aquel lugar, que se puede observar en la planimetría, que estaban divididas en cocina de dulce, salado, pastelería, fiambrería, etc. Y también acabó con la existencia de dos patios internos que estaban ubicados detrás de las paredes laterales de este salón comedor. Y en cuanto a la vajilla, la mantelería y la cristalería fue lo primero que se alzó y se llevó, lo más fácil de llevar. La vajilla era de plata y alpaca, como para que tengan una idea del material. Y en cuanto a la porcelana de China, checoslovaca, alemana, austriaca, francesa, entre otros países de mejor porcelana también, ¿no? Que entre ellos hoy por hoy se destaca China como mejor porcelana también. Tanto la vajilla, la mantelería como la cristalería en su totalidad lleva grabadas las iniciales del hotel, la E y la H, Eden Hotel. Las columnas son todas de fundición, labradas en la parte inferior, imitando lo que es la madera, pero son todas de fundición, que es por lo cual se mantiene en pie dentro de todo el techo del salón comedor también, ¿no? Las paredes de este salón están adornadas con espejos biselados, vamos a ver los marcos, esos espejos un poco más adelante también, y sobre las paredes laterales del comedor solían tener balconcitos sobrelevados donde solía tocar la mini orquesta del hotel, que por lo general tocaba los fines de semana, a la hora de almorzar, cenar, para tapar el ruido de vajilla, cristalería y platería, al moverse, uno de los últimos detalles a tener en cuenta. La música funcional nuestra era la orquesta en vivo de estos señores. Y el ingreso al comedor, allá por 1900, en cuanto a vestimenta, era de rigurosa etiqueta. Las damas con su vestido largo acampanado, los guantes entrete hasta el codo, y los caballeros con el frac o el smoking correspondiente. Bien cómodo, ¿no? Sobre todo en verano, ¿sí, no? A comer en la habitación como quisieran. Y el personal disponible para atender esos 250 huéspedes en época de gloria fue de 125 empleados, 2 a 1. Cada 2 turistas había un empleado. Aquí, hace 81 años atrás, almorzó el científico judío alemán Albert Einstein. Él vino con una delegación de universitarios porteños que estaban parando aquí en Córdoba. Llegaron aquí por una excursión por las sierras en automóvil, así lo cuenta el matutino cordobés La Voz del Interior de aquellos años. Y de esta forma llegó aquí, se le sirvió el almuerzo y a las 2 horas emprendió su viaje de regreso. Se lo alcanzó a fotografiar en las escalinatas de mármol de Carrara de ingreso al edificio, una foto muy conocida en la historia argentina, la cual siente mucho orgullo la ciudad de La Falda, y la que no la pudieron observar todavía está expuesta ahí en la confitería del bar hoy en la actualidad, ¿no? En ese lugar estaban todas las dependencias de servicio, estaba el comedor, estaban las cocinas, habían algunas habitaciones para los empleados.
piso, lo único que queda de ella son los restos de una de las primeras cocinas económicas que el señor alemán Roberto Martí lanzó aquí en la Argentina bajo la firma Orbis. Allí tenían algunas habitaciones, pero en realidad lo que se le hacía a cada empleado es darle un terreno y se le daba un plazo de 5 años para que levanten su propia casa, ¿sí? Entonces cada empleado vivía con su familia en el predio, sí, o en las cercanías del hotel. En este lugar era el ahumadero de fiambre. La característica de estancia del hotel le permitía el autoabastecimiento prácticamente solo. Todo lo que se consumía en el hotel era todo producido por la estancia. Fiambre, fruta, verdura, lácteos, carne. Comienzo como una viradera, así en el charqui como en el campo, y de esa forma se trataban de conservar las carnes también. Y acá esa tela mosquitera para que no se embichara, por supuesto, ¿no? Y aquí a su izquierda aparece el otro cerro que formó parte del Eden Hotel, que lleva el nombre de La Banderita. A 300 metros de este cerro se encuentran las vertientes. Por sistema de decantación, es decir, piletas de grandes dimensiones, ubicadas una debajo de la otra, el agua corría, se filtraba, se purificaba, y por meras cañería y la gravedad llegaban al consumo del hotel, es decir, consumían agua de vertiente, agua mineral, para ser más concretas, ¿no? Ahora vamos a ingresar a lo que es el área de mantenimiento del hotel. Acá se iniciaba la batalla diaria para preservar la higiene y combatir contra el peor de los males considerados en aquellos años, que era la tuberculosis. Esta parte es la parte de la sección de lavandería. Las mujeres lavaban con la tabla a mano y toda la ropa era lavada con agua hirviendo. Es por eso que está todo abierto en este sector para dejar salir el vapor. Así que imagínense en esos crudos inviernos, cuando esta vegetación no existía como para que hiciera de reparo, era bastante insalubre estar de este lado también. Esto es una contra. La pro, porque acá la ropa se lavaba con agua hirviendo, el olor a lejía, a jabón era tóxico también, por ese motivo estaba abierto como para que se ventile el sector también. Acá la ropa se lavaba todos los días y todo el día, por normas estrictas de higiene del hotel, como en cualquier otro lado, pero con mucho miedo, con mucho respeto por el tema de tuberculosis. El secarropa de aquellos tiempos, ¿no? El centrífugo, el cual funcionaba de esta forma. Venían correas y poleas del cuarto contiguo, que era carpintería, todo movida por un motor, recordándole que el hotel tenía usina, por lo tanto había electricidad y propia. Venían las correas, hacían girar la rueda de metal, esto giraba a una velocidad determinada, se acoplaba otro par de engranajes, esto giraba, lo que se conoce como fuerza centrífuga. Por esa abertura se introducía la ropa, recordándoles que la sábana, los manteles eran de hilo bordado de grandes dimensiones, escasamente entraba una sábana por vuelta, el hotel tenía 100 por 2, eran 200 sábanas, quiere decir que esto giraba prácticamente las 24 horas del día también, ¿no? Y obviamente que no estaba pelado así como lo vemos nosotros, sino que tenía un cilindro de bronce, el cual recogía el agua y no dejara que salpicara, que por ese motivo tampoco está más, porque era de bronce. Ya. Y tenía un pedal que hacía de freno, igual que el secarropa nuestro, que también era de bronce, por eso también se lo han llevado. Y el secarropa, acá el Hotel Eden llegó en 1904. El origen es inglés y es de la primera revolución industrial, que fue a fines del siglo XVIII. Plancha o la calandra. Esta plancha funcionaba a vapor, que venía de las calderas que están acá en la parte de abajo, que después vamos a ir a ver, y también tenía un funcionamiento eléctrico que venía de la usina. La cual funcionaba de esta forma. Hay una cañería que venía de calderas, de la parte inferior, circulaba el vapor, la función del vapor, calentar el rodillo. Mediante estas palancas ellos levantaban el rodillo, hacían pasar sábanas, manteles, todas las piezas grandes que eran de hilo bordado, se aprisionaba la prenda y esto escurría, secaba y planchaba a la vez. Todo acompañado por una parte mecánica, una parte eléctrica, que era el reóstato, el cual está faltante también, con el cual daban velocidad a la máquina, haciendo un poquito más liviano y más ágil al trabajo, ¿no? Esta es la sala de esterilización. Acá se esterilizaba toda la ropa. Después de haber pasado la ropa por el proceso de agua hirviendo y de plancha, la ropa pasaba por este proceso, que era gracias a estas serpentinas que vemos acá, que funcionaban a vapor. Lo que tenemos en el piso es un sistema de serpentina o radiador común, es como si fuera un escabe, pero grande, por el cual circulaba vapor, proveniente de calderas también, y la función del aparato era irradiar calor y vapor seco a una temperatura más que elevada, tratando de eliminar, ¿no es cierto?, todo tipo de bacterias o microbios que había en la ropa, cosa que nadie se contagiara de nada. Imposible han vencido el bacilo de Koch en aquel momento, ya que hoy en día se conoce que el proceso era totalmente el inverso, por enfriamiento. Y la ropa estaba colgada en los tendederos que iban de pared hasta la otra pared, que quedan de testigo los ganchitos en dichas paredes. Y bueno, de esta forma, junto a toda la tecnología que se recomendaba en el momento,
¿no? Para tratar de evitar este mal. También con el clima de las sierras de Córdoba, ese factor preponderante, ¿no? Aquí en el desarrollo de este hotel, la pureza del agua vertiente, los productos de primerísima calidad que se elaboraban aquí en la estancia, y también el descanso. Toda esta combinación de factores hacían posible el negocio de asegurar la salud, ¿no? Y garantizarle la salud a las familias más adineradas de la República Argentina en aquellos años. Ese era el negocio de visionario y de futuro que tuvieron los alemanes al emprender esta construcción aquí en las sierras de Córdoba. De esta forma también ellos hacían sentir que al pagarle el boleto de estadía a este hotel, ¿no? Los hacían sentir a la gente de la aristocracia que le vendían el boleto de ida al Edén, al paraíso en sí, donde las enfermedades no existen y el descanso era posible sin ellos. En este lugar eran los tendederos al aire libre. Todos estos hierritos empotrados aquí en Alosa llegaron a representar los tendederos para los días soleados, que se hacía aquí debajo por una cuestión de estética. No tenemos vista hacia el hotel, ni el hotel tiene vista hacia aquí debajo. La ropa colgada no se ve ahí, los trapitos al sol no tenían por qué verse, ¿no? Acá llegamos a la parte del taller mecánico. Esto no es original del edificio, esta parte fue hecha a posterior. El automóvil no existía cuando este edificio fue hecho acá en las sierras de Córdoba, allá en el siglo XIX. El taller mecánico se agregó al hotel en 1935. Con el auge automotriz que hubo en la década del 20, los hermanos Eichhorn quisieron tener su propia flota de autos que utilizaban no solamente para ir a buscar la gente que se bajaba del ferrocarril, sino también como para llevarlos a recorrer la zona. Se le deben comprar 2 unidades Forte para ser utilizadas como taxis propios o privados del hotel, dejando ya el carruaje como una antigüedad. Que dejaron lo que no podían llevarse, ¿no? La fosa, el hueco, de ahí el más arrasaron con todo, ¿no? Y esta parte es mucho más nueva, esto ya es losa, hormigón armado, a diferencia del hotel que está construido sobre bovedillas. Y acá tienen el puente grúa, pues tienen que levantar el motor del auto, por ejemplo, también lo hacían, que le está faltando el guinche en la punta del aparejo también. Como el guinche servía, también se lo han llevado, ¿no? Y en cuanto a lo que le seguía al taller, se transformaba en lo que era la herrería. Debajo de la campana que tengo sobre mi derecha estaba la fragua, que acá han dejado un vestigio de ella, le falta el ventilete y una serie de accesorios a la fragua, donde se trataban de forjar piezas de automóviles, raburas de caballo, todo lo que fuese de metal, en lo posible. Y acá tenemos la base del yunque o la vigornea, donde forjaban la pieza a golpes, dándole la forma al metal que ellos necesitaban. Estas eran las calderas. Estas calderas no son las originales del hotel, ¿sí? Las originales eran europeas y tenían su funcionamiento a carbón, a leña. Estas son industria argentina, estas calderas ya no son traídas de Europa, y de aquí manejaban la calefacción central del establecimiento, todas las máquinas a vapor de esta parte de mantenimiento. Esta parte es lo que corresponde en su momento a la usina del edificio. El edificio empezó con energía eléctrica propia desde que abrió sus puertas. Contaban con un grupo electrógeno alemán a vapor de 110 corriente continua, lo que le permitía contar con energía eléctrica propia en las instalaciones del edificio. De las 2 máquinas que han dejado, la que tengo a mi izquierda, la más antigua, llegando al 1898, siendo el origen alemán, y el combustible es vapor. O sea que la parte mecánica de esta máquina es igual que una locomotora antigua, por darles un ejemplo. Se ponía en marcha todo el proceso mecánico, un motor monocilíndrico, el cigüeñal de la máquina está conectado al volante, que en un tiempo giraba, y es conectado por correas y poleas, que son de cuero y goma, a la dínamo o generador, la cual produce pero en 110 volts de corriente continua. Y acá van a ver el compresor de aire que le da el primer empuje a la rueda para que mate la inercia de la misma, ¿no? Que está toda fundida en una sola pieza, y de esta forma comienza a trabajar el generador. El hotel empieza a ensancharse en la época de esplendor con los hermanos Eichhorn, empiezan a hacer la falda, y todo esto lo lleva a adquirir otro grupo electrógeno más. Así llega esta maquinaria que ya no va a ser tecnología alemana, y acá se comienza a reflejar la rivalidad, la competencia que había entre la tecnología inglesa y la alemana después de la segunda revolución industrial allá en la primera mitad del siglo XX. Y esta máquina, con respecto a la que hemos presentado recién, poquito más adelantada en tecnología, el origen es inglés, un motor Crossley, motor bicilíndrico, motor explosión, y el combustible es full oil. O sea que la parte mecánica es igual que un automóvil diésel, pero a grandes dimensiones, que en realidad son motores de barco transformados a grupos electrógenos. Y en cuanto a la dínamo, un poco más grande para la mayor intensidad, pero en la misma tensión, 110 volts de corriente continua. Y son de 300, 400 vueltas por minuto, por ende el ruido de estas máquinas es infernal, por eso la usina está aquí debajo, cosa que la misma edificación amortigua un poquito el ruido que emitía estas máquinas. Y acá van a poder ver que estuvo ubicada otra maquinaria que llega en 1940. Ese generador, por ser utilizado hoy en día en el mercado, se encuentra ausente. Esta máquina produce en 220 volts corriente alterna y el combustible es gasoil. Lo arrancaron por la puerta no
pasaba, rompieron la pared, como pueden observar, y así se lo pudieron llevar hacia una estancia. Y en cuanto al tablero que tienen a sus espaldas, les certifico, lo poco y nada que han dejado de él, la base a rescatar vendría a ser el mármol de Carrara. El mismo no contiene hierro, es uno de los mejores aislantes que tenemos al día de la fecha, no permite dar la corriente, esa es la función del mármol en esta ocasión, y el instrumental que se llevó, se rompió, se robó, es del tipo Siemens-Schucker, de origen alemán. Hoy siguen siendo Siemens, del mismo origen. De esta forma, este galponcito se puede ver perfectamente que encerró toda la revolución industrial con el paso de 50 años, esos 50 años que estuvo en periodo alemán todo el edificio, de maquinarias de vapor se pasó al full oil, del full oil al diésel, y también en la electricidad fue importante, ¿no? Porque pasó de la 110 corriente continua a la 220 corriente alterna que utilizamos hoy en nuestros días. Van a poder observar estos árboles, estos eucaliptus, tienen más de 100 años, prácticamente son originales del edificio, todo lo que es eucaliptus y fresnos en el parque, toda la arboleda posterior, como una serie de robles, y también las palmeras llegaron a posterior con parquizaciones que se hicieron con el pasar de los años que las llevan adelante los hermanos Eichhorn. Toda la parte de herrería es original, fíjense que está hecho con remache, no tiene soldaduras, ¿sí? Está todo torneado artesanalmente y tenía todo un recubrimiento de madera que se la fueron pudriendo, se la fueron llevando. Y aquí al frente de usted hay una serie de columnas tipo una glorieta, ese era el patio cervecero de los caballeros. Y ahí hay dos escaleras que descienden y luego atravesar unos hermosos jardines en declive, comunicaban a lo que era el Monte Olimpo. El Monte Olimpo era una cancha de golf que tenía el edificio de 24 hectáreas, esa cancha de golf llegó a ser considerada una de las mejores de Sudamérica a nivel de dificultad en su momento porque era muy trabada y tenía 18 hoyos. Aquí también van a poder ver detrás de la arboleda del jardín los restos de la cancha de tenis. Estamos hablando de tenis y de golf, dos deportes que nos definen perfectamente la clase social que venía a vacacionar aquí a este edificio en su época de esplendor. Aparte del campo de golf había cancha de bocha, cancha de tenis, cancha de croquet, los 150 caballos con los cuales hacían las cacerías del zorro, siempre cultura europea o inglesa, las cabalgatas guiadas por las serranías y después los juegos de mesa, póker, billar, canasta, dominó. Aquí van a poder observar donde funcionó el viejo salón de bailes del edificio original de fin del siglo XIX. Aquí, cuando se hace el salón de fiestas en el año 35, donde comenzamos la visita, se decide trasladar este salón de bailes para el otro sector y de esta forma se destina una sala de juegos más en el edificio, también mesa de billar y de ping-pong, entre otras cosas más, ¿no? Aquí van a poder observar este tipo de parqué, que como pueden ver ya en la esquina llevaba el lugar para el tarugo, de bronce, de madera o lo que fuese, ¿no? Que son dos vetas, la cruz lleva un color y los triángulos llevaría otro color, como pueden ver también. Es un parqué que fue hecho por un carpintero alemán, el cual hace mención especial en un diario llamado Los Principios, allá del 12 de abril de 1898, que está radicado ya en Huerta Grande, y es la combinación, según este artículo, de 4 tipos de maderas diferentes: pipa, cedro, laurel y nogal, ¿no? Esto es un trabajo artesanal que por encastre, todo que está unido artesanalmente, ¿no? Haciendo como un rompecabezas, dándole la forma de mosaico, une todas las vetas entre sí y así en su conjunto en el parquet de este salón. Esta es la parte de la conserjería. Uno llegaba, se presentaba al conserje, al fondo hay parte de las cabinas telefónicas, que son habitáculos modernos que le fueron agregando al hotel a medida que la tecnología iba avanzando también. Esa pared no estaba en los primeros años, esa pared se va a poner en los años 70 con la reforma del casino. O sea que la gente bajaba de las habitaciones, dejaba la llave y ya podía ingresar a lo que es el salón comedor y al bar en los primeros tiempos. Y en cuanto a la madera de la escalera, es pinotea, traída prearmada, el pasamano es madera de cedro con pinotea torneada, y volviendo al tema de la escalera van a percatar que en un tiempo estuvo alfombrada. Está la marca, la alfombra al centro, para que las señoras no arrastran sus vestidos largos de cola al subir o al bajar por la madera de la escalera. Después van a observar el detalle de las paredes. A medida que se van descascarando, se van empezando a visualizar las diferentes pinturas que tuvo el hotel. Van a poder ver una capa de pintura encima de la otra. Esto nos habla perfectamente que al hotel le lavaban la cara 2x3, traían todo el arte decorativo que está en moda en Francia y con stencil lo colocaban aquí en las paredes. Y tienen algunos vestigios del Art Nouveau, como es la flor de lis o la flor federal, que sigue siendo tan común a la fecha también. Acá estaría el gran motivo por el cual Roberto Valque bautiza el hotel con el nombre de Edén. Él llegó a la zona, se enamoró del paisaje y lo considera un paraíso terrenal, o sea, un Edén, el nombre que llevó toda la vida del edificio. Aquí estamos en la terraza principal del edificio. Originalmente toda esta parte de la terraza tenía techos corredizos de toldos. Inclusive van a poder ver ahí que quedan los rodillos de pinotea de los toldos allá de fin del siglo XIX. Inclusive también van a poder notar que quedan algunas manivelas donde manejaban los toldos allá del comienzo del edificio. Por eso les puedo
puede nombrar que la arquitectura primitiva del hotel en su tiempo respondió al ítalo francés. Todo el implante colonial fue colocado por los hermanos Sayhon en la década del 40. Se sacaron los techos corredizos de toldo de la fachada y colocan todo este estilo colonial. Van a poder observar el portón, ¿no?, de hierro. Ese portón es el original del edificio, pero originalmente no estaba ubicado en ese lugar, sino que estaba a 1500 metros más abajo, donde hoy es el Automóvil Club Argentino de La Falda. Allí comenzaba esta historia ya a fin del siglo XIX. De esta forma ahí frenaba el ferrocarril, bajaban los pasajeros. En el 1900 la sociedad Estancia La Falda y Eden Hotel, la primera que dio luz a este edificio, colocó otro edificio allá abajo donde hoy sería prácticamente la municipalidad, cerca donde está la municipalidad de La Falda, que se denominó Casa de las Columnas. Era como un restaurante y una casa de almacenes generales, ¿no?, de rubro general, ¿no?, y también como un sitio de estada para los pasajeros del tren. También ahí aguardaban por los carruajes, ¿no?, que llegaban aquí al edificio bordeando toda una avenida Edén que en aquel momento estaba toda bordeada por eucaliptus. Los eucaliptus se conservan en el último fragmento, viniendo aquí, llegando hasta este edificio, y ingresaba por el medio. Las escalonadas en el jardín no existían, donde aquí había una rotonda alrededor de la Fuente de los Leones y de los Fresnos que le permitía la circulación a los diferentes carruajes del edificio. Cuando los hermanos Sayhon, los últimos dueños alemanes, deciden comenzar a lotear la estancia, lo hacen en el 1914, comenzaron con el loteo, ellos achican el predio, ponen el portón en ese lugar y comienzan con el trazado de las calles para comenzar con los loteos. Traen al ingeniero Mario Sackman, traza el primer plano de urbanización, divide las calles, divide los lotes correspondientes, trazan ya el camino de ingreso, ya que estaba apareciendo el automóvil por aquel sector, y hacen todas estas escalonadas en el jardín. Los voy a invitar a mirar por arriba. Arriba hay 2 herraduras de caballo. El significado de las herraduras era la unión del ferrocarril con el hotel, un símbolo de unión entre el tren y el hotel, que eran las dos cosas que había en La Falda. Las herraduras junto al águila y una frase en latín que decía: bajo la sombra de tus alas protégenos, era el escudo original del edificio. Debajo de las herraduras van a poder notar que hay una parte que está deteriorada. Ahí se dieron por falta de mantenimiento los números romanos que indicaban el año de construcción del establecimiento. Decían números romanos 1897. Y van a poder notar que hay una letra E y otra letra que es la H. Esa E y H no son originales del edificio, vienen con los hermanos Sayhon y simbolizan dos cosas, y a la vez se van a transformar en el segundo escudo de este establecimiento. Simbolizan tanto Eden Hotel como Sayhon hermanos. Lo que son la Fuente y los Leones son originales de los primeros años. La Fuente del centro es mármol de Carrara, lo del centro. Esta escultura fue importada en forma tercerizada por el señor Roberto Valque desde Europa. Los leones fueron agregados a la Fuente en 1901, hecho por un escultor italiano. La empresa le pagó el 30 de abril de ese año por todos los ornamentos también que decoran el edificio. Y por aquí entramos a la suite presidencial por el vestidor o el toilet. El hotel comienza con la mayoría de las habitaciones en la planta alta. Esto era el vestidor o el toilet, le seguía la sala de estar y recién la habitación con baño privado. Son 3 ambientes, mientras que en la otra torre el hotel se repite, una construcción tipo espejo. El hotel, al comienzo, las habitaciones estaban todas en forma de departamentos. Todas las habitaciones tienen más de 2 puertas, una que sale a un pasillo o un lateral y la otra que comunica con otra habitación interna, digamos, ¿no? Acá van a ver este lavabo. El lavabo no solamente se repite en los baños, sino que se repite en todas las habitaciones del edificio, que desde el comienzo tuvieron agua corriente propia. Se observa en el pie del lavamanos, se ha vuelto la moda del estilo el Reina Victoria, el dórico, que le decimos nosotros, en la actualidad. El hotel no empezó con los baños privados, sino que eran 100 habitaciones, pero estaban destinadas solamente para solo 8 watercloaks, baños compartidos al comienzo. Todo viene al estilo francés, como se utilizaba en Francia allá a fin del siglo XIX. Los Sayhon, por su parte, van a preocuparse, ¿no? Y van a empezar a matar habitaciones para ganar espacio en la planta alta a los baños privados. Esto también lo va a llevar a tener menos habitaciones del hotel, pero a la par no se van a quedar atrás, sino que también van a hacer un entrepiso con más habitaciones, van a hacer el anexo en 1927 y el ensanche en 1935. Acá tienen el patio de luz o patio de invierno, el cual tenía 2, el Hotel Edén por ser simétrico. En este lugar lo que había en los primeros años era un gran patio interno, ¿sí? Había una gran abertura
Aquí este patio es muy diferente a lo que era el original, a través de la planimetría de aquellos años, ¿no? De croquis de planos y también de fotografías de época, se puede observar que este piso calcáreo original, el hexagonal, continuaba, y acá lo que había era un vacío en el patio. La gente se apoyaba en las barandas y contemplaba un hermoso jardín de invierno que estaba ubicado en la planta baja del establecimiento, ¿no? O sea que los patios de luz estaban ubicados en la planta baja, no en la planta alta como aparenta hacerlo hoy en la actualidad. Los iPhone, cuando comienzan a ampliar las cocinas, amplían el salón comedor, queda afectado este patio al destino de una antecocina aquí debajo. Por eso levantan el calcáreo, el piso, y hacen todo este piso, ¿no? Con los ladrillos de vidrios para que logre penetrar la luz, ¿no? Y aprovecharlas ahí debajo de la antecocina. Pero no acaban con el patio, sino que reducen su tamaño y dejan el vacío del patio en aquel sector, ¿no? En aquel rectángulo. ¿Y qué pasó? Luego viene la obra del casino en la década del 70, hace la losa en aquel lugar, y en el otro lugar, con el otro patio, también le sucede lo mismo, y le dice hasta siempre a los patios. Y esto funcionaba de la siguiente forma: en los tirantes de hierro que van de pared a pared iban los toldos, en los días soleados se corrían los toldos, se abría la cúpula central de hierro, que es corrediza, la cual estaba forrada de cristales, como pueden ver tampoco han dejado ninguno, se filtraba la luz y el aire, la luz se filtraba por estos cristales que ven en el piso, que son de origen belga, son tragaluces, y de esta forma se trataba de ahorrar la energía eléctrica de la usina, aprovechando lo natural del día. Y en la columna aquí al frente nuestro, el ascensor montacarga o montaplato. Para todos aquellos que no tenían deseo de bajar a comer, podían quedarse a comer en las habitaciones y ahí se subía y se bajaba la comida. Y a los costos del montacarga, los arquitectos del hotel hicieron las chimeneas de las cocinas. Una de sus funciones es sacar el humo hacia arriba, por supuesto, y la otra mantener el plato caliente hasta que llegaba acá arriba. Bueno, acá mientras vamos llegando nuevamente, este ventanal originalmente no existía, antes eran columnas de hierro con toldos. Los hermanos Eichhorn en la década del 30 deciden cerrar esta galería y ponen sistema de ventanas que vemos acá, que con una manivela se subían y se bajaban. Este piso ya es nuestro, no es granito nacional, incorporaron la última reforma del Eden Hotel con el tema del casino. Cuando todo esto estuvo en malas condiciones, expuesto por más de 20 años, ese fue el motivo el cual permitió que el agua de la lluvia ingrese acá a la galería y filtre, se acumula acá en la galería, filtre el piso, pudra los tirantes de madera, y por esa razón el piso se dio. Los tirantes de madera cumplían la función de mantener y también conservar las condiciones específicas que debía cumplir una cava que está ubicada aquí debajo de esta galería, ¿no? El tamaño de la cava se debía a todos los vinos que traían más allá de Francia, como hemos dicho anteriormente, las bordalesas, los vinos, por eso el tamaño que venía todo por embarque anual, según se sostiene, ¿no? Este sector se agregó en 1935, se transforma en realidad en el bar del Eden Hotel. La barra y la reja son originales de esos años. Y aquí, en la parte de la barra, en la parte inferior, pueden ver, ¿no es cierto?, algunas cositas del Eden Hotel, como es la falleva, el timbre para llamar al servicio desde las habitaciones también. Así también pueden ver la botellita de leche Manicia Philip, que ha quedado el recuerdo ahí, y la servilleta que es de papel, que tiene impreso el logo del Eden Hotel también. Y aquí después al centro de la barra van a ver lo que lleva el águila, es original, que son vestigios de la vajilla, y el cuchillo. Y acá tienen sellos y clichés de la imprenta propia que supo tener el Eden Hotel, y los diferentes timbres para los diferentes servicios. Acá en esta fotografía, mientras van llegando, pueden ver esta mesa octogonal dividida en 8 partes iguales. Vendría a ser la sala de correspondencia, vendría a ser el ciber de la época, como quien dice, que es la mesa que les quiero presentar por aquí. Adelante. Acá vamos a encontrar, sí, nos encontramos con un póster publicitario que Maria Herbert de Kreiner, la segunda dueña alemana que tuvo el hotel en 1905, lanzó a modo de publicidad a toda Europa y toda América. Pueden ver la simetría del hotel, es decir, de torre a torre, la vegetación mucho más baja y menos densa que la actual, estaba recién plantadita, construcciones al pie del cerro prácticamente no tenían, y el sector en blanco está destinado a la publicidad del hotel en cuanto a los servicios que le brindaban al pasajero, que iba en el idioma correspondiente según al país en que fuese también. La modelo, un poquito más gorditas y blanquitas que las actuales, debido a que representaban la buena estética y la buena salud de una época también. Con esto daríamos prácticamente por culminada la visita. Espero que tengan muy buena estadía en la ciudad de La Falda y alrededores, que tengan muy buen año también en lo posible, y muchísimas gracias por haber elegido el Eden Hotel como paseo por las mañanas, ¿sí? Bueno.